tema titulado Dios te llama. Bienvenido. Buenas noches, hermanos, hermanas, aquellos que nos acompañan por los medios virtuales. El tema de esta noche se llama Dios te llama. Sin embargo, yo entiendo que acabamos de orar, pero se nos aconseja que nunca estudiemos la Biblia, nunca vayamos delante de Dios para estudiar esos temas sagrados sin antes encomendarnos a Dios de una forma especial, antes de leer lo que ella dice. Vamos a inclinar el rostro reverentemente donde usted se encuentre y vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites estar una noche aquí reunidos en tu templo, porque aquellos que nos acompañan virtualmente se pudieron conectar. En esta noche, Señor, queremos estudiar tu palabra y ver qué tienes tú que decirnos a través de ella. Utiliza a tu siervo para que lo que se hable sea tu palabra y que llegue a donde tú deseas que llegue. Acompáñanos y si en algo te hemos ofendido, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy está en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe? Muchas veces cuando hemos tratado de estudiar el libro de Apocalipsis, vemos que se da un acercamiento con temor a este libro, como si de este libro saliera una condenación para nosotros, como si lo que está escrito en este libro es algo súper secreto que no se puede ser comprendido por cualquier persona. Sin embargo, lo que la Biblia declara respecto a este libro está lejos de ese pensamiento. La Biblia dice en Apocalipsis 1:1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mis hermanos, en realidad el Apocalipsis es un mensaje de amor para nosotros, porque a través de él es que Dios nos revela las cosas que están por suceder, a través de él es que Dios nos advierte de lo que estamos o podemos estar haciendo mal, y a través de él Dios nos da la solución a este problema. El versículo tema de esta noche, o el versículo clave, podríamos decir, está en Apocalipsis 3:20, que dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los versículos que está en el último mensaje de las 7 iglesias que se dio para las iglesias de Asia. El mensaje de las 7 iglesias se dio de una forma interesante. Dios le reveló a Juan cosas que iban a suceder y cosas que estaban pasando, y él escribió un mensaje en ese entonces a 7 iglesias de Asia Menor. Y lo interesante de esto es que por medio de la interpretación profética historicista podemos ver que aunque ese mensaje era para las iglesias de ese entonces, este ha aplicado a las iglesias a través de la historia humana. Y el mensaje de la Odisea, del cual yace este versículo, es un mensaje que está dirigido a la iglesia que ha de existir en los últimos tiempos, es decir, la iglesia del día de hoy. Porque lo creamos o no, estos son los últimos tiempos de la historia de la raza humana. El mundo, las señales que da, cómo el mundo se comporta, no da duda de que esto está cerca a terminar. Ello no debe generar temor, al contrario, debería generar alegría de que todos los conflictos que rodean al mundo, todo lo malo que sucede en el mundo, todas las cosas que nos acongojan en esta vida, todo lo que nos hace infeliz, está a punto de terminar. Esto no debería generar temor en nosotros, sino más bien un deseo de estudiar lo que este mensaje dice a nosotros, porque es un mensaje que aplica a cada uno de nosotros el día de hoy. Así que si pudiéramos ver el carácter del amor que Dios está dando a través de nosotros, veríamos que Dios nos quiere decir algo. Jesús vuelve pronto y Jesús te ama. Y eso es lo que vamos a estudiar en los versículos de hoy. Sin embargo, para poder analizar qué es lo que Dios nos quiere decir, es necesario que analicemos el contexto en el cual se plantea este versículo y veamos y entendamos la historia de la iglesia de la Odisea a la cual se estaba refiriendo. La Odisea, su tiempo cuando existió en Asia Menor, era una iglesia que estaba en un punto estratégico. Es decir, la ciudad de la Odisea, los laudienses, eran ciudadanos que se dedicaban a las transacciones bancarias y eran ciudadanos que se dedicaban a la producción de textiles y telas. Es decir, ello en ese entonces era algo que generaba mucho dinero. Los laudienses tenían una buena posición económica y por lo cual muchas de las cosas no les hacía falta. Ellos tenían buena posición económica y podían tener una buena vida. El versículo 15 dice así: yo conozco tus obras
que no eres ni frío ni caliente. Ojalá tú fueses frío y caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a empezar a ver qué quiere decirnos Dios. Primeramente en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Muchos viven la vida de hoy pensando que sus actos pasan inadvertidos ante Dios. Ellos dicen, ¿quién me ve y quién me conoce? Yo hago y deshago en este mundo tal cual yo deseo, porque es mi cuerpo y es mi vida. Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Quién eres tú para decir que tú eres dueño de ti mismo? ¿Quién eres tú para decir que yo no conozco lo que tú haces? Dios conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos en lo privado, en lo público, aquello que no le decimos ni siquiera a nuestros más íntimos compañeros, aquello que no le decimos a la esposa, a los hijos. Dios conoce lo que tú haces en la privacidad de tu vida. A Dios no se le pasa nada y tú no puedes pensar que Dios no ha puesto cuidado a las cosas que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Dios dice, yo conozco tus obras. Vamos a Isaías, capítulo 29 y versículo 15. Porque Isaías, capítulo 29 y versículo 15 dice así, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en las tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y el salmista David dice, si me remontare a las alturas, Dios, ahí estarás tú. Si me fuera a lo más profundo del océano, ahí estarás tú. No importa dónde yo me vaya, Señor, tú estás ahí y tú conoces lo que yo soy. Y tú sabes que lo que soy yo, pero a pesar de eso, tú aún así me amas y tú aún así quieres salvarme. ¿No es eso increíble de parte de Dios? Que Dios conoce lo íntimo de nuestra vida. Dios conoce lo peor de lo que somos. Dios conoce lo peor de lo que podemos llegar a ser. Y aún así Dios muestra un interés en salvarnos. Dios muestra un interés en nuestras almas. Dios muestra un interés y dice, hijo, ¿por qué has de perecer? Yo quiero que tú procedas al arrepentimiento. ¿Por qué pereceréis, oh casa de Israel? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué hemos de perecer cuando tenemos un Dios interesado en nuestro bienestar, interesado en nuestra salvación y se preocupa por el día a día de nosotros? Así que de primera entrada tenemos un Dios que conoce nuestro andar, conoce nuestra vida y conoce cómo hemos actuado. Eso por parte de Dios, pero el versículo continúa diciendo en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y el versículo 16 decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hay que explicar esto. Si vemos cómo está la sociedad hoy en día, incluso aquellos que profesan ser cristianos, ellos dicen ser cristianos, pero no actúan como tales. Dicen seguir a Jesús, pero sus obras reflejan lo contrario. Parece que son tibios. Y Dios dice, ojalá fueses cristiano o no fueses cristiano. ¿Por qué? Porque si tú no fueras cristiano, al menos hay oportunidad de que escuches mi voz. Al menos hay oportunidad de que escuches la voz del Espíritu Santo. Pero si tú sigues en esa vida de estar en un punto medio en el cual dices ser cristiano, pero no sigues a Dios, no sigues su consejo, vives como quieres, poco a poco vas a ir dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo. Mis hermanos, un solo pecado acariciado que nosotros tengamos en nuestra vida, y esto Dios nos lo dice a nosotros, a la iglesia de hoy día. Dios no se lo está diciendo a alguien que no conozca o a la iglesia de hace 2000 años, se lo está diciendo a la iglesia de hoy, a nosotros como miembros de iglesia, a nosotros que tal vez decimos, esta es mi vida y yo decido con ella lo que yo desea. Pues no es así, esa vida te la dio Dios. Dios decide qué puede pasar con esa vida. Dios incluso podría hacer que tú hoy dejaras respirar, pero Dios te tiene aquí con vida. No digas esta vida es mía, porque esta vida te la ha dado Dios y Dios decide qué hacer con ella. Dios te da la libertad, eso sí, de que tú escojas. Pero si hemos decidido seguir a Jesús y no hemos hecho lo que Él pide, si nos hemos dicho que hemos entregado nuestro corazón a Jesús, pero seguimos nuestros propios pasos, no tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones de cada día, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Dice una cita del Camino a Cristo: una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra el mal no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que sea el poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado.
Es decir, si nosotros continuamos viviendo una vida en la cual no prestamos atención a la voz de Dios, va a llegar un punto en el que Dios nos va a hablar, pero no le vamos a escuchar. ¿Por qué entonces seguir en esta vida cuando Dios nos ofrece la salvación? Pero más allá de la salvación también nos ofrece la posibilidad de restaurar su imagen en nosotros, de que nosotros seamos como Él, de que le reflejemos en nuestro carácter, en nuestras obras, en nuestro diario vivir. Así que hemos visto el problema que se presenta en este caso. Dios nos conoce, Dios sabe lo que hemos hecho, pero Dios no nos quiere dejar así. Dios quiere darnos una solución a este problema. Y es ahí donde ya podemos analizar el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que habla es Jesús, aquel que conoce tu corazón, aquel que sabe lo que has hecho, lo que harás incluso, aquel que sabe los pecados más íntimos de tu vida, es el que te habla. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a tu corazón y no le has abierto? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hijo, cambia ese modo de vivir, cambia ese pecado, deja ese pecado, cambia tu modo de andar? Hijo, ¿por qué has de perecer? ¿Y cuántas veces no hemos hecho caso a lo que Dios dice? Dios nos habla y nos habla y nos habla. Y nosotros en nuestro andar y diciendo, es mi vida y yo la vivo como yo quiera, le cerramos la puerta a Dios y no escuchamos lo que Él dice. Mis hermanos, no hay cosa más lamentable que no escuchar la voz de Dios. Seguir a Dios es lo mejor que nos podría pasar. El salmista lo ilustró de esta forma diciendo, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo preferiría estar a la puerta de tu templo, que en ese contexto significaba no tener nada y ser un mendigo, que vivir en mansiones de maldad. Yo prefiero sacrificarlo todo por ti y vivir a tu lado, Señor, antes que vivir en el mundo de pecado, ese mundo que dice, tu cuerpo es tuyo, la felicidad está en ti, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pues no hay felicidad lejos de Dios. Esa felicidad que el mundo te da no es felicidad real. La única felicidad y la única paz que puede venir proviene de Dios. Nadie más la puede dar. No cometamos esos errores que incluso personajes de la Biblia han cometido, de decir que siguen a Dios y no le siguen. Vemos el caso de Saúl, que realmente no seguía lo que Dios decía. Vemos el caso de Aín, que quiso hacer lo que él quiso y no seguir lo que el plan de Dios decía. Vemos el caso de muchos personajes de la Biblia que dicen, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiero. Yo tomo las decisiones que yo quiero, y se apartaron de Dios. Y la Biblia nos relata qué ha pasado con ellos y cuál fue el fin que tuvieron. Pero también nos relata la decisión de aquellos que decidieron seguir a Jesús y lo dejaron todo y siguieron todo conforme a Dios lo pedía. Dios está a la puerta y llama a tu corazón. Solo tú puedes tomar la decisión de abrirte. Dios, siendo el soberano de todo el universo, creando los vastos mundos del universo, creando este planeta en 7 días, haciendo todo lo que el Señor ha hecho, hay algo que el Señor no hace. Dios no fuerza tu voluntad. Dios te da libre albedrío para que si tú decides seguirlo a Él, lo sigas de amor y lo sigas de corazón. Dios te va a llamar y te va a llamar porque su amor es infinito y su amor siempre ha sido lo que ha intentado traerte de vuelta a ti. Pero Dios no puede forzar tu voluntad, y si tú sigues sin escuchar la voz de Dios, va a llegar un punto en el que no escuches la voz de Dios. No le digas a Dios, no Señor mañana, no Señor otro día me entrego a ti, Señor mañana dejaré este pecado. No, porque la salvación es un aspecto diario. La salvación es un aspecto que debemos vivir día a día. Cada día tenemos que encomendarnos a Dios y cada día tenemos que decir, Señor, yo someto mi voluntad a lo que tú desees. Porque Señor, tú me diste esta vida, pero yo decido ponerla en tus manos para que tú seas el que la dirija. Saben, el versículo menciona algo interesante, dice, si alguno oye mi voz, hoy tú estás escuchando su voz, pero sigue diciendo, y abre la puerta. La puerta no la abre Jesús, la puerta la abres tú. Tú decides si seguir a Jesús o no seguirlo. Dios te va a dar la libre decisión si tú quieres seguirlo o no quieres seguirlo. Pero la Biblia nos dice qué pasará con aquellos que decían no seguir a Jesús. Pero nos dice, gracias a Dios,
¿Qué pasará con aquellos que desean entregarle su corazón a Él y vivir la vida conforme Él quiere? Y sigue diciendo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta cena de la que se habla en este versículo en el contexto griego, en el contexto de aquel entonces, era la última cena del día. Y es un contexto que habla de una cena entre tú y el invitado. Porque la vida cristiana no tiene que ver conmigo, Dios y el pastor. No tiene que ver conmigo, Dios y lo que hace el primer anciano. No tiene que ver lo que hace la iglesia, el pastor y yo. Es una relación entre tú y Él. Cuando tienes la mirada en Jesús, las cosas que hacen las demás personas no te afectan, porque tu mirada está en Jesús. Tu mirada no está en lo que hacen los demás, no está en el fallo que hizo el primer anciano, no está en el fallo que hizo el pastor, no está en el fallo que hacen otras personas. Tu mirada está en Jesús. Y cuando tu mirada está en Jesús, tú vives un cristianismo real. Tú te encomiendas cada día por amor a Jesús. Tú le dices, Señor, yo quiero hacer lo que tú desees que yo haga en este día. Mi voluntad, yo la someto a tu voluntad. Y por favor, guía mi vida, porque si tú me dejas guiar mi vida, nada bueno va a pasar. Porque de mí no hay nada bueno. Lo único bueno que hay en mí lo pones tú en mí. Por favor, Señor, dirige mi vida. Ese es un cristianismo real. Un cristianismo en el que primero está Dios, en el que cuando nos levantamos pensamos en Dios, en que amamos a Jesús, en que antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, le consultamos a Jesús. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo que tú deseas que yo haga, Señor? ¿Esto honra tu nombre? Y cuando vivimos ese cristianismo, la hermana White dice que ni siquiera nos preocupamos por si seremos salvos o no, porque ya somos salvos. Porque ya vivimos una vida día a día con Jesús. Ese es el cristianismo real que tenemos que vivir. Mis hermanos, Dios te llama día a día. Dios quiere darte una oportunidad, pero solo tú puedes tomarla. No dejes para mañana la decisión que podrías tomar hoy, porque ninguno de nosotros sabe si el mañana llegará para nosotros. Una cita del Conflicto de los Siglos, en la última página da una vislumbre de aquellos que decidieron seguir a Jesús, del futuro que les espera, de aquellos que renunciaron al mundo y decidieron seguir a Jesús tal cual Él desea. Las cosas cuando uno sigue a Jesús no son fáciles. Dios fue claro con nosotros y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está con nosotros cada día y algún día todo esto que nos afana, todo esto que nos preocupa, va a llegar a su fin. Esta cita dice así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más pequeño hasta el universo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y júbilo perfecto que Dios es amor. Mi hermano, mi hermana, que nos acompañas virtualmente, no dejes para mañana una decisión que tal vez mañana ya puede ser muy tarde. La decisión se toma hoy. Seguir a Jesús es una cuestión de hoy, de en este momento. Y mañana, al despertar, encomendamos nuestro día a día con Jesús y lo tomamos en cuenta para cada cosa que necesitamos, que queremos hacer. Y entonces vamos a vivir un cristianismo real y vamos a conquistar las alturas espirituales que Dios desea que tengamos. Si tú, donde quiera que estés, deseas encomendarle tu corazón al Señor, yo te invito a que inclines tu rostro en una oración que vamos a tener. Padre, gracias porque tú has estado con nosotros en esta noche, porque tú nos has dado un mensaje a cada uno de nosotros. Nos dices lo que está mal, pero no nos dejas ahí, nos das una solución. Señor, una vez un hombre te dijo a ti, ayúdame a tener fe. Señor, ayúdame a tener fe en ti, ayúdame a entregar mi corazón a ti. Haz tú por mí lo que yo no puedo hacer, porque si yo soy el que toma las decisiones en mi vida, yo no voy a hacer nada bueno. Señor, te pedimos que tomes nuestro corazón y nos pongas un corazón nuevo, un corazón que haga tu voluntad y eso sí, que nos comprometamos en día a día a tenerte a ti en cuenta, a hablar contigo en todo momento y a pedir tu dirección en cada una de las cosas que hagamos.
Señor, sabemos que en cosas te hemos fallado, sabemos que cosas malas hemos hecho. Somos humanos y pecamos. Pero gracias doy a mi Dios que tú moriste por nosotros. Por favor, Señor, quédate con nosotros. No nos dejes a merced de este mundo. No nos dejes que perezcamos. No nos eches delante de tu presencia, sino tómanos y guárdanos en tus santos ángeles, en tus santas alas. Gracias por el mensaje de esta noche. Y tómanos, oh Señor, como enteramente tuyos. En nombre de Cristo Jesús.